Hoy vamos a comenzar con el tema de linfocitos B y sus características. Bien, los linfocitos B vienen de los precursores linfoides, de los cuales vienen otras células del sistema inmune, como son las células NK, las linfocitos T y precisamente los linfocitos B. Los linfocitos B van a encontrarse en la médula ósea y es aquí precisamente donde van a cumplir todo su desarrollo hasta su maduración final. A diferencia de los linfocitos T, que los linfocitos T solamente se encuentran en ciertos estadios de su vida en la médula ósea y después migran hacia el timo donde van a cumplir sus últimos estadios de desarrollo previo a salir a la circulación. Ahora, los linfocitos B cuentan con un receptor que es aquel que les va a abrir el mundo exterior. Este receptor es particular para cada linfocito. Cada linfocito va a tener este receptor que lo que va a hacer es que cuando llegue un antígeno específico, que es para el que digamos está diseñado este receptor, el linfocito B pueda generar una respuesta. Hay el proceso de selección clonal, que es un proceso en el cual llega el antígeno y va a captarlo el receptor de un linfocito B específico. Eso se le llama selección clonal, que se elige el clon específico para cierto antígeno del linfocito B. Una vez elegido este clon, lo que hace es que se va a clonar a sí mismo después, o sea que se va a dividir varias veces para poder incrementar la respuesta a dicho antígeno que fue captado por él mismo. Entonces, este receptor, ¿cómo lo va a obtener o cómo funciona? Los genes del humano, en este caso hablemos del linfocito B, los genes del linfocito B van a tener la misma secuencia exactamente de receptor para todos los linfocitos B. ¿Dónde va a estar la diferencia de por qué son tan distintos un receptor a otro? De que aunque todos tienen el mismo receptor en un inicio, hay una recombinación genética. Esta recombinación genética sirve para que haya una gran variedad de receptores para una gran variedad de antígenos. Ahora, yo quisiera hacer una aclaración primero. No es exactamente que llegue, por ejemplo, un microbio y que vaya a captar exactamente ese antígeno, el linfocito. Ellos no van a captar a la célula tal cual entera, o sea, es decir, a la bacteria, por ejemplo, tal cual entera. Lo que van a hacer es como tomar un trocito de la bacteria, por ejemplo, una proteína o un lípido o un glúcido, un carbohidrato, pues. No van a captar a toda la célula como tal, por si había quedado esa duda. Después de que hayan captado los linfocitos y hayan hecho sus clones, van a desarrollar la siguiente característica o van a, digamos, a avanzar a su siguiente estadio de evolución, que son las células plasmáticas. Las células plasmáticas, como podemos ver en este esquema, son el siguiente estadio de desarrollo de un linfocito B. Las células plasmáticas, ¿qué diferencia tienen? Que ellas son totalmente productoras de anticuerpos que van a ser de diferentes tipos que vamos a ver más adelante. Estos anticuerpos van a cumplir diferentes roles dentro de la inmunidad del ser humano. Que se me olvidó mencionar en un inicio que el linfocito B cumple la función de la inmunidad humoral dentro del ser humano. Es decir, la inmunidad humoral es la que se desarrolla fuera de la célula. Por eso los linfocitos T son inmunidad celular y los linfocitos B inmunidad humoral. Ahora, el receptor de linfocitos B. Los linfocitos B tienen receptores que son inmunoglobulinas, es decir, en su membrana van a tener inmunoglobulinas de dos tipos, M y D. Cuando empiezan en su desarrollo, tienen únicamente inmunoglobulina M en su membrana, pero ya cuando van llegando a la maduración, la inmunoglobulina M se acompaña con una D. Y estas a su vez tienen unos transductores de señales que son los que van a producir los segundos mensajeros que a final de cuentas van a ser los que van a implicar que el linfocito se adapte al antígeno y se representa por dos cadenas de inmunoglobulina alfa y dos de inmunoglobulina beta, que aquí en este esquema lo podemos ver un poco más detallado. Yo le asigné a este esquema que no viene especificado como inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. BCR es receptor de linfocito B.
Ahora, los linfocitos T y B no es que estén peleados, no es que sean algo que no interactúa jamás, eso no pasa. Los linfocitos T y B tienen una interacción muy importante, ya que los linfocitos B no necesitan obligatoriamente a los T, pero la respuesta que da el linfocito B individualmente sin necesidad del T es muchísimo menos eficaz. El linfocito T lo que va a hacer es que simple y sencillamente le va a dar una mayor eficacia a la respuesta que dé el linfocito B. Es decir, como son células que se van a encargar de coordinar, por decirlo de alguna forma, la respuesta, van a darle, digamos, las instrucciones más apropiadas al linfocito B para que sus inmunoglobulinas que produzca o para que sus anticuerpos que produzca sean de mejor calidad o más eficaces más bien para desarrollar la mejor respuesta. Ahora, tenemos subgrupos de linfocitos B, que son los linfocitos B foliculares, que son los más abundantes que vamos a encontrar en los folículos. Y su especificidad genera inmunoglobulinas de diferentes especificidades. Luego tenemos los linfocitos B de zona marginal, que tienen inmunoglobulinas de especificidad limitada, junto con los linfocitos B1, que igual son de especificidad limitada. Ahora, ¿cómo comienza este proceso? Que ya fue muy parecido a lo que les acabo de comentar al principio. Tenemos un linfocito virgen, es decir, que se acaba de salir y que no ha tenido contacto con su antígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega el antígeno, entra en contacto con el anticuerpo que tiene como receptor el linfocito B. Este linfocito va a evolucionar, por decirlo de alguna forma, a una célula efectora, a una célula que va a ser capaz de producir o de generar su función, que en este caso van a ser la producción de anticuerpos. Cuando ya se haya cesado toda la respuesta inmune y se haya terminado finalmente de cumplir su tarea la célula efectora, lo que va a generarse, digámoslo así, va a ser una célula de memoria que usualmente, pero no necesariamente siempre, va a migrar a la médula ósea, pero puede quedarse en otros órganos linfáticos, no necesariamente tiene que ser ahí, y que se va a quedar produciendo inmunoglobulinas durante incluso años, sobre todo las G. Ahora, como les había comentado, los linfocitos B no necesitan forzosamente al T. Pueden actuar de forma individual o de forma independiente del mismo. ¿Cómo lo hacen? A través de receptores de señuelo, a través de receptores TOL. ¿Y cuáles utilizan? TLR5, 7 y 9. El 5 reconoce la flagelina que tienen las bacterias. La 7 está en los endosomas que reconocen el ARN monocatenario. Y las TLR que reconocen el ADN sin metilar que tienen algunas bacterias y virus. Ahora, CD40 y CD40, ¿qué es? CD40 es un receptor que tienen los linfocitos B. En este caso, la célula que aparece debajo de la roja es un macrófago, pero es que me pareció una mejor imagen. Entonces el CD40 lo que va a hacer es que es un receptor para el ligando de CD40. Entonces, cuando entran en contacto, va a ser la forma en la que se comunica el linfocito T con el linfocito B. Esta interacción genera que haya una cascada de mensajeros intracelulares que activa factores de transcripción. Estos inducen la generación de inmunoglobulinas más acordes al antígeno y en mayor cantidad. Es decir, esta relación T con B es indispensable para que se lleve a cabo de mejor manera la respuesta inmune. Ahora, las células plasmáticas son productoras activas de anticuerpos, como lo he mencionado ya en varias ocasiones. Por eso tienen un retículo endoplásmico muchísimo más denso, tienen un núcleo excéntrico. Como pueden ver, no se encuentra en esta imagen exactamente en el centro, sino se encuentra más en la periferia de la membrana, más en la periferia de la célula. También van a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, ya que cuando son producidos los anticuerpos deben ser empaquetados apropiadamente para ser exportados hacia la periferia. Ahora, tenemos diferentes tipos de inmunoglobulina. Como había mencionado, ya llegamos a este punto. La inmunoglobulina A,
Se encuentra en mucosas e impide la colonización de las bacterias. Por ejemplo, se encuentra en la membrana mucosa de la boca, del aparato urogenital, en donde haya mucosas que puedan ser colonizadas por las bacterias, como por ejemplo las que acabo de mencionar. Ahora, vamos ahora a la inmunoglobulina E. ¿Para qué sirve esta? Bueno, esta tiene una función particular y es que lo que hace es darles muchísima más afinidad a cierto antígeno a algunas células, por ejemplo a los mastocitos. Los mastocitos van a tener un receptor para inmunoglobulina E y se van a llenar totalmente de esa inmunoglobulina. Alrededor de su membrana se van a llenar de esta inmunoglobulina. Entonces cuando llegue un antígeno o cuando llegue el antígeno, lo que van a hacer es que van a generar una respuesta muchísimo más grande de la que generarían normalmente si no tuvieran esta afinidad aumentada. Ahora la D. La D sirve como un receptor, que ya habíamos mencionado al inicio. La G es el anticuerpo más activo, que reacciona con el complemento y sustituye a la inmunoglobulina M en las fases más avanzadas de la inmunidad. Ahora la M. Esta aparece en el estado más precoz, que va a ser la primera defensa que va a tener, la primera inmunoglobulina que se produce para neutralizar a los agentes patógenos. Como podemos ver, aquí tenemos un mastocito que está rodeado de inmunoglobulina E. Llega el alérgeno o el antígeno y va a producir la liberación de histamina, pero de una manera más eficaz. Ahora, como última despedida, acabo de colocar varios de los símbolos que tenemos en México en salud. Esto con la finalidad de mostrar un poco de apoyo, a mi manera, de todas las personas, de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, entre todos los demás que trabajan en los hospitales, de que ante la crisis que se nos viene por lo que estamos viviendo y que se va a agudizar mucho más en los próximos días, pues desearles que tengan una labor correcta, que cuenten con todo lo apropiado, con todo lo necesario para que puedan llevar a cabo bien su labor. Y entonces ya sería todo. Muchas gracias.